Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Tiempo atrás, en un podcast en donde había hecho una pregunta sobre si el liberalismo y la utopía eran un ideal imposible, estableciendo que de por sí lo eran, me llovieron críticas a mi cuenta personal muy fuertes, indicándome que dejé un mensaje muy confuso en ese podcast y que estaba usando mal las palabras. Ejemplo, mucha gente dice que el socialismo es una utopía, ya que como nunca se va a llegar a la igualdad total, siempre haría falta más socialismo. Bueno, me explicaron que está mal dicho ese mensaje. La utopía es deseable pero impracticable, o sea, no realizable, mientras que el socialismo es no deseable pero absolutamente realizable. Y si no, ¿cuántos países socialistas hay en el planeta en este instante? Por eso, el uso de las palabras debe ser muy claro y preciso para no generar ni confusiones ni malinterpretaciones. Y resulta que esta semana me puse a leer sobre la ética y descubrí que muchos ensayos, artículos y podcasts coinciden en que la gente confunde ética con moral, que son parecidos, que son distintos, que uno va con el otro, un lío. Y como me acordé de lo que me sucedió cuando hablé de la utopía, me puse a estudiar sobre lo que es la ética y la moral. Y acá estamos. Arranquemos entonces con la pregunta inicial. ¿En qué se diferencia la ética de la moral? Aunque ambos conceptos están relacionados, sus enfoques y aplicaciones varían considerablemente. La moral puede entenderse como el conjunto de normas, valores y costumbres que regulan el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Es decir, tiene un carácter práctico y cultural, y depende de las tradiciones, creencias y convenciones que prevalecen en un tiempo y lugar determinado. Por otro lado, la ética tiene una naturaleza reflexiva. Más que aceptar las normas sociales como un hecho dado, la ética analiza, cuestiona y evalúa críticamente esas reglas. La ética busca determinar si los principios morales de una sociedad son válidos, universales o coherentes con los valores fundamentales de la dignidad humana y la libertad individual. Si miramos esto desde la perspectiva del liberalismo clásico, esta distinción entre ética y moral es fundamental. ¿Por qué? El liberalismo defiende principios universales, como la igualdad ante la ley, la libertad individual y la propiedad privada. Principios que trascienden contextos culturales o históricos específicos. Estemos en el siglo que estemos. Entonces, la ética liberal clásica busca construir una base racional para defender esos valores frente a cuestiones morales que a menudo son impuestas por tradiciones, dogmas o mayorías circunstanciales. Un ejemplo práctico lo encontramos en la defensa de los derechos individuales. Una moral colectivista podría justificar la supresión de las libertades individuales en favor del bien común, mientras que una ética liberal cuestionaría si esa supresión es realmente legítima o si viola principios fundamentales como la autonomía personal y la dignidad. La moral te indica qué cosas tenés que hacer y qué cosas no tenés que hacer, mientras que la ética pregunta, ¿por qué algo debería considerarse bueno o malo? Es un ejercicio de razonamiento, una búsqueda por definir principios sólidos que no dependan únicamente del consenso social, del momento, sino de la razón y la justicia. Es importante conocer ejemplos históricos en los que la ética cuestionó la moral, porque al ver sus resultados nos sirve como lecciones prácticas y también nos ayuda a traer la filosofía a la tierra también. Un ejemplo muy reciente que ilustra la diferencia entre ética y moral es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En muchas sociedades, en esa época, ciertas prácticas culturales como la discriminación por género o la censura a la libertad de expresión eran, y en algunos casos siguen siendo, consideradas morales porque reflejan costumbres profundamente arraigadas. Sin embargo, desde una perspectiva ética, estas prácticas son incompatibles con los principios universales de libertad, igualdad y dignidad humana. Aquí, la ética trasciende las morales particulares, estableciendo estándares basados en la razón y en el reconocimiento de derechos fundamentales.
Desde el liberalismo, la ética no solo es una herramienta para cuestionar normas morales arbitrarias, sino también una guía para construir sociedades libres. Un ejemplo clave es la defensa del libre mercado. En muchas épocas y culturas, la moral predominante ha defendido sistemas económicos basados en privilegios, monopolios estatales o castas. Mirá que no estoy hablando de política, al menos por ahora, sino que eran cuestiones que la moral permitía. Sin embargo, la ética liberal cuestionó estas prácticas, argumentando que la libertad económica no solo es más eficiente, sino que respeta los derechos individuales al permitir que cada persona persiga sus propios fines de manera pacífica y voluntaria. Otro caso reciente que refleja esta tensión entre ética y moral es el debate sobre la libertad de expresión. En ciertas sociedades, la moral pública justifica la censura de ideas consideradas ofensivas o incorrectas. Sin embargo, desde una ética liberal clásica, restringir la libertad de expresión atenta contra un principio fundamental, la autonomía del individuo para pensar, opinar y debatir. Esta postura ética no se basa en las sensibilidades de una mayoría, sino en la convicción de que la libertad es esencial para el progreso intelectual y social. Resumiendo, descubrimos que la moral puede cambiar con el tiempo y adaptarse a las circunstancias, pero la ética tiene un propósito más universal: encontrar principios que respeten la dignidad humana y fomenten la convivencia pacífica. Esta distinción es vital, pues permite defender la libertad frente a las imposiciones arbitrarias de mayorías, estados o tradiciones. La relación entre ética y política ha sido debatida desde la antigüedad. Algunos pensadores sostienen que son mundos irreconciliables, donde el poder y los intereses pragmáticos suelen prevalecer sobre los principios morales. Otros, como los defensores del liberalismo, argumentan que no solo es posible la ética en la política, sino que es esencial para garantizar una sociedad justa y libre. Ejemplos. Por un lado, tenemos a Aristóteles, que sostenía que la política debía ser una extensión de la ética. Según él, el objetivo de la política era garantizar el bien común, permitiendo que los ciudadanos florecieran y vivieran una vida virtuosa. En este sentido, la política no podía desligarse de principios éticos, debía buscar lo justo, lo equitativo y lo bueno. Por otro lado, Maquiavelo rompe con esta tradición al sugerir que los gobernantes deben actuar según las necesidades del poder y no necesariamente según los principios éticos tradicionales. Para Maquiavelo, la política estaba gobernada por su propia lógica, donde la moralidad era secundaria frente a la efectividad. Para pensadores como John Locke, Adam Smith y Friedrich Hayek, la política debía estar al servicio de la libertad individual, garantizando derechos naturales inalienables como la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Por eso mantenían la idea de ética política. ¿Cómo se manifiesta la ética en la política actual? Mostrando transparencia y rendición de cuentas, respetando los derechos individuales, rechazando todo tipo de corrupción y manteniendo una neutralidad frente a intereses particulares. Pero en realidad, la respuesta radica en la limitación del poder político. Al establecer constituciones, derechos inviolables y separación de poderes, se busca que los dilemas éticos en la política no dependan solo de la virtud de los gobernantes, sino de un sistema que limite las posibilidades de abuso. Pero ahora me surge esta duda. ¿Hay una ética desde el socialismo y otra ética desde el liberalismo? Veamos. La ética es, en esencia, una reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que no lo es. Sin embargo, las ideologías políticas como el socialismo y el liberalismo tienden a desarrollar diferentes interpretaciones éticas, ya que parten de supuestos y valores fundamentalmente distintos. Lo que es moral para uno es inmoral para otro. Entonces, ¿la ética cómo se construye? Arranquemos. El socialismo basa su ética en la idea del colectivismo. Desde esta perspectiva, el bienestar del colectivo, la igualdad material y la solidaridad son los valores principales.
Como principio ético fundamental, la justicia es vista como la igualdad material o de resultados. Su principal norma ética es la siguiente: el bien común está por encima del interés individual. Esto implica que las decisiones políticas deben subordinarse a lo que se perciba como beneficioso para la mayoría o para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, incluso si eso conlleva la restricción de ciertas libertades individuales. Entonces, desde la ética socialista, es moralmente correcto redistribuir la riqueza a través de impuestos elevados, programas de bienestar o nacionalizaciones, porque se busca compensar las desigualdades creadas por el mercado libre. Esta ética tiende a justificar el uso del poder estatal para imponer esas medidas, incluso si ello implica limitar la propiedad privada o la libertad de elección de los ciudadanos. Esto puede llevar a dilemas éticos como el sacrificio de la autonomía individual en nombre del bien colectivo. El liberalismo, en contraste, parte del individualismo como base de su ética. Para esta corriente, el individuo es el único agente moral y la sociedad es el resultado de la cooperación voluntaria entre personas libres. Tiene como principio ético establecer que la justicia se basa en el respeto a los derechos naturales del individuo, la vida, la libertad y la propiedad. Una sociedad ética es aquella que protege estos derechos de forma universal. Su principal norma ética es la siguiente: el interés individual es legítimo siempre que no vulnere los derechos de los demás. Esto significa que se considera inmoral redistribuir la riqueza de manera coercitiva, ya que eso vulnera el derecho a la propiedad. Entonces, ¿tenemos dos éticas diferentes sobre lo mismo? El socialismo asume que las desigualdades económicas y sociales son injustas en sí mismas y deben corregirse mediante la intervención estatal. Por tanto, la ética socialista prioriza la igualdad sobre la libertad individual. Y el liberalismo parte de la idea de que las desigualdades no son inherentemente inmorales si surgen de intercambios libres y voluntarios. Para el liberalismo, la ética prioriza la libertad individual y el respeto a los derechos naturales sobre cualquier noción impuesta de igualdad. ¿En qué quedamos? La ética se establece a través de dos enfoques diferentes. Desde el socialismo, la ética tiende a ser colectivista y normativa. Se define desde la autoridad política o ideológica que dicta qué es moral en función de lo que considera beneficioso para la sociedad en su conjunto. Y desde el liberalismo, la ética es individualista y universal. No se impone desde una autoridad central, sino que surge de principios universales que aplican a todos los individuos por igual, independientemente de sus condiciones o circunstancias. Pero acá me parece que encontré el quid de la cuestión. Uno de los mayores conflictos éticos entre estas dos ideologías es el uso del poder coercitivo del Estado. Desde el socialismo se considera ético que el Estado intervenga activamente en la vida de las personas para promover la igualdad, incluso si eso implica forzar a unos a ceder parte de sus recursos o limitar sus libertades. En cambio, desde el liberalismo se considera inmoral cualquier uso coercitivo del poder estatal que viole los derechos individuales, incluso si el objetivo es considerado bueno por la mayoría. Un ejemplo clásico es la redistribución de la riqueza. Desde el socialismo es ético porque reduce desigualdades. Desde el liberalismo es inmoral porque implica quitar a uno lo que le pertenece legítimamente. Aunque socialismo y liberalismo tienen éticas distintas, algunos pensadores han intentado encontrar puntos de convergencia. Sin embargo, el conflicto de fondo radica en los valores prioritarios de cada ideología. El socialismo busca la igualdad a costa de la libertad, mientras que el liberalismo defiende la libertad incluso si ello implica desigualdades. En última instancia, la ética que adoptemos dependerá de nuestros valores fundamentales. ¿Priorizamos el bienestar colectivo o la autonomía individual? La ética en la política depende de los valores que priorizamos. El socialismo busca la igualdad a través del colectivo. El liberalismo defiende la libertad desde el individuo. Al final, la pregunta es:
¿Sacrificamos la libertad por la igualdad o respetamos la libertad como base de la justicia? Me parece que esta reflexión final tendría que usarse como el punto de partida de cualquier discusión de ideas en una mesa de debate con amigos, sobre todo cuando tenemos ideas y conceptos distintos. Adentrarnos en temas de valores morales y cuestionar esas cosas es más productivo que andar polemizando sobre quién tiene más muertos dentro del placar. Por favor, ¿cuándo llegará el momento de discutir ideas y abandonar la politiquería barata? Gracias por llegar al final de este informe. Espero tus comentarios en la caja del video. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.